En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, que celebraremos el próximo martes. Sé paciente con todo el mundo, pero sobre todo contigo mismo. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, te damos la bienvenida a este espacio de actualidad diocesana, aquí en la cadena COPE, al espejo de la Iglesia. Hoy tenemos el estudio lleno de gente, Ana. Sí, porque vamos a hablar de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y no lo vamos a hacer los dos solos. Lo vamos a hacer con un sacerdote, con José Moreno Losada, que es delegado episcopal para el ecumenismo, y con dos músicos, un músico cristiano católico, que es Pedro Monti, y un músico cristiano bautista, que es Samuel Aguilera. Ellos nos van a contar en unos minutos cómo se llega a esa unidad de los cristianos a través de la música. También vamos a tener a Eduardo Márquez con su habitual sección de Evangelizando en la Red. Y el libro de esta semana, siguiendo ese hilo de ecumenismo del que estamos hablando, pues nos lo va a proponer Miguel Ángel Caja. Él es pastor de la Iglesia Bautista. Y el plan de fin de semana se lo hemos pedido a una chica joven, María Mejías, monitora del Plan Diocesano de Animación Vocacional. La última palabra de este espejo de la Iglesia Diocesana la pondrá, como siempre, Rafa Angulo. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Pues del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y es un momento de oración entre distintas confesiones cristianas, tanto católicas como protestantes, evangélicos, para pedir la unidad, eso que tanto se anhela por parte de todos los cristianos, que es una forma también de testimonio ante el mundo. Vamos a hablar con varias personas. Tenemos con nosotros, por ejemplo, el delegado episcopal para el ecumenismo de nuestra diócesis, a José Moreno Losada. Pepe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. También tenemos dos músicos. Uno es católico, Pedro Gutiérrez Monti. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Encantado de estar aquí. Y otro es bautista, Samuel Aguilera, que también es músico, es ministro del canto de su comunidad. ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias. Un placer estar acá. Estupendo, Samuel. Pues nosotros también contentos con que nos acompañes. El sentido, Pepe, de esta jornada es eso, pues acercarse a gente que ha estado de espaldas mucho tiempo y que ahora está de cara, y sobre todo de cara a Dios, que nos une a todos. Pues sí, desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Se reforzó este planteamiento, aunque esta Semana de Oración fue iniciada, ¿no?, en el campo protestante en 1908 y después fue asumida, ¿no?, por la Iglesia Católica también y elevada, ¿no?, a nivel universal. Una semana de oración por la unidad de los cristianos. Tiene como dos versiones, digamos, una oración Sí. y otra de compromiso. Sí, en la raíz está la oración de Jesús, sacerdotal. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, ¿no? Si estamos separados, ¿cómo vamos a ser testimonio de Jesucristo? Y después esa doble dimensión. Por una parte, la dimensión más ortodoxa, si queremos, ¿no? Es decir, caminar para el encuentro de Jesucristo en una relación con Él por la vía espiritual, por la oración. Ese es un camino abierto. Y por otra parte está la ortopraxis, ¿no?, que verifica esa ortodoxia, ¿no? La fe se hace verdadera cuando se encarna y pasa por la historia. Ese compromiso por lo humano, ¿no? Un poco sería ese texto de Juan 3:15, ¿no? El que cree tiene ya la vida eterna, y que después Mateo lo explica. Venid vosotros benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Cuándo? Cuando lo hicisteis con uno de estos, lo estabais haciendo conmigo, ¿no? Es decir, cómo la fe y la dimensión de encuentro con Dios Padre pasa por la construcción de la comunidad de hermanos en el mundo, ¿no? Lo que tú decías, una doble vía espiritual y otra de compromiso social, que es expresión de esa fe, no está separada de ella. Bueno, nosotros dos invitados son músicos. La música une más de lo que nos pensamos. Así mismo, la música nos une en todo sentido. Yo creo que hay un lazo, hay un lenguaje universal también en la música, que estamos constantemente comunicándonos a través de ella y mostrando la espiritualidad. Y la música también es solidaria. La música es un espacio para dar lo mejor que tenemos en nuestro interior y mostrarlo desde esa dimensión que Dios nos pone en nosotros, en la espiritualidad, mostrarla también en todas las áreas de la vida, no solamente en la iglesia. La música es un lenguaje para todas las áreas de la vida. Yo creo que es así, no sé, lo siento que es así, ¿no? Sí, no, la música y las artes en general, ¿no? Ese lenguaje que va más allá de las palabras, ¿no?, que llega directamente al corazón, ¿no?
y que bueno, que es una manera de expresar también nuestra fe y nuestra idea de eso, de crear un mundo mejor, buscar la unión y entre todos pues eso, intentar dar a través de la música, de nuestros dones, pues eso, dar lo mejor, ¿no? Vosotros vais a participar los dos, supongo, en las celebraciones con ese ministerio musical. Va a haber 3 celebraciones, bueno, una de ellas el 18, en Mérida la primera, en la concatedral, y luego hay 2 más, el 23 a las 7 de la tarde, que es en Almendralejo con los ortodoxos, los ortodoxos romanos, que está implantada allí la Iglesia Ortodoxa Romana, y también el día 25, ya sería la clausura de la semana, en Badajoz. Va a ser a las 8 de la tarde, si no me equivoco, en la parroquia de Jesús Obrero. Vais a estar allí. Vamos a estar allí. En esta ocasión lleva la dirección musical Samuel y nos unimos, ya hemos concretado un poco todo y nos unimos a él. Y bueno, pues encantados para participar en esta celebración de clausura. Sí, nos toca trabajar ahí en equipo, o sea, no es solamente la dirección de Samuel, porque Monty también aporta muchísimo, siempre con sus lazos de comunicación, buscando personas que nos puedan ayudar desde el punto de vista de voz, porque necesitamos siempre personas que sean voces, y no me refiero a la voz física, sino a la voz que está emprendiendo este proyecto de justicia, con sus instrumentos, y quién mejor que Monty, que conoce muchísimo de esta área, que pueda mostrar también, ¿no? Puedan enseñar y hablar y compartir este espacio de la música, más allá de lo que es lo litúrgico, más allá de lo que es simplemente desde el área de la adoración. O sea, que la música también sea ese lenguaje para dar este lenguaje de justicia, esta manera de buscar el bien. Yo creo que sí. Bueno, desde aquí saldría una invitación para que todo el mundo, todo el que quiera, claro, pueda ir, ¿no? Y que se unan a cristianos, ¿no? Y gente que no sea cristiana, ¿no? Todos buscamos eso, ¿no? Esa justicia, que es lo que proponemos este año. Antes decíamos que la oración une, por supuesto, porque nos dirigimos todos a un mismo Padre. Y esa oración se le suma a la acción, lo que decía antes Pepe. También el Papa Francisco ha hablado en muchas ocasiones. Esta semana en la última página de Iglesia en Camino va un reportaje sobre la visita del Papa a la República Democrática del Congo, donde el domingo pasado hubo un atentado y asesinaban a 17 cristianos no católicos, eran evangélicos. El Papa, como decía, habla de la sangre, del comunismo de la sangre. Matan a los cristianos sin apellidos, simplemente porque son cristianos. Eso también acerca a los hermanos divididos. Es un ecumenismo de sangre, pero que en el fondo es en la misma dirección que venimos hablando, ¿no? Esos cristianos son molestos porque presentan un mensaje de la sociedad, un mensaje de la humanidad, una cultura de la igualdad y de la dignidad del hombre que les hace molesto. Y en ese sentido somos ecuménicos porque tenemos una comprensión del hombre, una comprensión de la salvación y de la liberación, y la compartimos. Por eso, cuando matan, no matan a católicos o a protestantes, matan a cristianos que creen en el Evangelio y que están a favor de los más pobres del mundo y que quieren la justicia en medio del mundo. Quieras que no, eso nos verifica en la fe. La Iglesia es auténtica si tiene mártires. Nosotros venimos de un mártir que es Jesucristo, ¿no? Porque tomó postura, ¿no? Entonces, el caminar en esa dirección, ¿no? El hacerlo este año, incluso en el Cerro de Reyes, en Jesús Obrero, también tenía esa dimensión, ¿no? Es decir, 25 años de la riada, está aquel póster allí, mural que han hecho. Es decir, es que eso nos une, ¿no? La Iglesia que busca a los que están débiles y dolidos, ¿no? Y en eso nos unimos, ¿no? En eso no somos distintos. Samuel, ¿cómo es la Iglesia Bautista en Badajoz? Bueno, es una iglesia muy pequeña, pero lo lindo es que ha sido en los últimos años una iglesia muestra de diferentes culturas. Hay muchísimas culturas que están no solamente latinas, sino también de Europa del Este, vienen de diferentes partes y nos congrega siempre la fe y nos motiva muchísimo la solidaridad. Siempre estamos pensando en qué acción misionera podemos tener. Una iglesia bastante misionera, tiene los brazos abiertos para hacer el bien, como decimos, ¿no? Y nos interesa muchísimo en los últimos años, por ejemplo, en el año pasado, cuando inició el conflicto, estuvimos orando y más que todo en esa doble praxis de la oración estuvimos buscando la manera de conectar y ayudar
de manera práctica a las personas que están sufriendo en medio del conflicto. Y decimos que Dios nos ayuda, que Dios nos camina, porque tuvimos la oportunidad de conocer una iglesia en Moldavia, justo en la frontera, que podía ayudar a las personas que estaban saliendo. Y ahí hemos estado enviando no solamente una parte que pueda ser financiera, sino también acciones ya un poco más concretas de alimentos, ropa, y hemos estado en conversación con estas iglesias y estamos ayudándolos. Llevamos un tiempo ayudándolos y en conversaciones para lo que sea. Y luego queremos darle un seguimiento también. O sea, no nos vamos a quedar nada más en esta acción en cuanto se pueda, y ojalá que el conflicto cese lo más pronto. Estamos deseando y orando con nuestro corazón. Queremos también dar un seguimiento para que haya un retroceso del exilio, para que las personas que regresen con bien, porque regresar a un lugar en destrozo es bastante difícil. Entonces creo que nuestra acción va por ahí, no solamente en el ahora, sino en el después. ¿Qué vamos a hacer después? Es lo que ha estado haciendo la iglesia y lo que estamos proyectándonos como tal. Pepe, lo que es el diálogo teológico, ya digamos de despacho entre comillas, ¿cómo está evolucionando la cosa? No hace mucho se ha firmado algo. Bueno, pues sí estamos en ese camino. El último encuentro que organizó la Conferencia Episcopal Española fue sobre la eclesiología, ¿no? El camino hacia el encuentro en la concepción eclesial, ¿no? Y a mí me maravilló, me tocó a mí hacer la síntesis de aquel encuentro en un artículo que está en la revista Pastoral Ecuménica, de cómo vamos avanzando en caminos de comprensión de hacia una posible eclesiología, ¿no? Y era muy claro, es decir, cuáles son los principales escollos que tenemos, ¿no? De institución, de jerarquía, de orden teológico, ¿no? Pero por otra parte todo lo que están siendo caminos de aproximación, de reconocimiento del valor, de la calidad de cada iglesia, de las iglesias de tradición, ¿no? De cómo el Espíritu trabaja en todas las iglesias, cómo cada iglesia está teniendo un carisma dentro de su organización y cómo empezamos a reconocernos la presencia del Espíritu y la acción del Espíritu en todas ellas, ¿no? Entonces eso, bueno, pues en esa línea va todo ese marco de comprensión, lo que es con las iglesias luteranas, ¿no? En todo lo que se refiere caminar en el encuentro, por ejemplo, del sacramento del bautismo. Es decir, hay caminos abiertos, ¿no? En los que ya vamos dando paso y vamos reconociendo, ¿no? Lo que son las bases comunes y sobre todo todos aquellos siglos que nos unieron y ir viendo qué ha sido lo que nos ha roto, porque muchas veces más que rompernos la fe, nos ha roto una coyuntura histórica, política, social, que después se ha refrendado ideológicamente y se ha subrayado, pero a lo mejor cuando vamos al fondo y a la raíz de lo que realmente creemos, a la pureza del credo, a lo mejor no estamos tan lejos, ¿no? Aunque haya escollos de tipo jerárquico, de tipo organizativo, que también tienen, ¿no? Su cuestión sacramental, su cuestión teológica, y que se siga abundando en ella, ¿no? Pero que se sigue haciendo, ¿eh? Y lo que sí hay hoy es bastante communio teologorum, es decir, que lo que hacías tú esta semana, que dice, oye, a ver si alguno de la comunidad bautista nos puede hacer una reseña de un libro de un teólogo que hable sobre la justicia. Pues eso es fácil, es decir, es que nuestros teólogos se leen unos a otros y se forman unos a otros, ¿no? Ya no es decir, cuidado que este es luterano, no lo lea, más bien es casi lo contrario, a ver por dónde ellos van profundizando, que nos pueden enriquecer a nosotros, ¿no? En ese sentido ha cambiado totalmente el paradigma, sobre todo en las iglesias formales, bien estructuradas y construidas, ¿no? Después están las nuevas iglesias pentecostales, etcétera, que ahí el camino es más lento, aunque también se reconocen signos del Espíritu en ellas, ¿no? Porque también hacen bien a personas que están sufriendo, ¿no? Y el Papa dice, pues también hay que tenerlos en cuenta, aunque después ellos sean más reacios al diálogo, al encuentro, ¿no? Por su propia estructura o su nacimiento reciente, ¿no? Que ahí ya hay otros elementos de otro tipo, más cultural quizás que teológico. Pues estamos inmersos en plena Semana de Adoración por la Unidad de los Cristianos. Recordamos esas celebraciones. El día 23 en Almendralejo va a ser una celebración ecuménica en la parroquia de San Roque. Que nos acogen allí este año, irá el Pope, Joan, que ya es familiar entre nosotros, él celebra en un lugar de culto que está cedido por la Iglesia Católica para ellos, ¿no? Es decir, que hay una comunión total, ¿no? Y después el 25, como tú decías, ¿no? La clausura aquí en Jesús Obrero. Oraremos y celebraremos a ese Cristo que nos dice, haz el bien y busca la justicia. Pues ahí lo dejamos. Agradecemos a los tres, a José Moreno Losada, Pepe,
a Pedro Gutiérrez Monti y a Samuel Aguilera, que es bautista, miembro de la comunidad bautista en Badajoz, y junto con Pedro Monti, pues ministro de cantos para esta semana tan especial. Gracias a los tres. Gracias. Ahí quedan numerosos los actos que se están preparando en torno a esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Y vamos ahora a dar paso a Eduardo Márquez. Nos trae su sección Evangelizando en la Red. Hola, muy buenas. Pues con más de 142.000 seguidores en su perfil de TikTok, la joven española María, o más conocida en esta red social como Cosas de María, se muestra muy activa con la misión de evangelizar a través de estos nuevos canales. Gracias a sus pequeños vídeos de testimonios, oraciones, lecturas del Evangelio o reflexiones, y con una estética muy del momento, consigue atraer a un público joven con el que charlar de la vida y de la fe, con la figura de Jesús como modelo. Todo está en los libros, todo está en los libros. Seguimos en este ambiente de ecumenismo que marca esta semana de oración por la unidad de los cristianos, y por eso el libro de esta semana se lo hemos pedido la recomendación al pastor de la Iglesia Bautista, Miguel Ángel Caja, a quien ya saludamos. Buenos días. Con motivo de la semana de oración por la unidad de los cristianos, quiero presentarles y recomendarles el libro Justicia Generosa del pastor presbiteriano Timoteo Keller. Cuando Jesús leyó en la sinagoga en Nazaret al profeta Isaías, según el relato del Evangelio de Lucas en el capítulo 4, estaba anunciando el comienzo de su ministerio. Jesús se identificó a sí mismo como el siervo del Señor, profetizado por Isaías, que llevaría justicia al mundo. La mayoría sabe que Jesús vino para traer perdón y gracia, pero menos conocida es la enseñanza bíblica de que una verdadera experiencia de la gracia en Jesucristo motiva forzosamente a un hombre o a una mujer a buscar justicia en el mundo. La pobreza y la injusticia son temas que han preocupado al autor de esta obra, como ya he dicho, el pastor presbiteriano Timothy Keller, y ya desde que comenzó su ministerio pastoral hace más de 30 años. En esta obra el autor demuestra que, aunque en el pasado era bien sabido que la Biblia es el fundamento moral de la justicia en la sociedad, las posiciones contrarias de los conservadores y liberales han polarizado tanto la opinión que ni siquiera la Iglesia puede ponerse de acuerdo sobre lo que significa hacer justicia. Keller examina pasajes bíblicos clave que promueven la práctica justa y desvela que solo a través de una experiencia profunda en la gracia de Dios obtendremos la motivación suficiente para preocuparnos por los más vulnerables de nuestra sociedad. Si todos los cristianos respondieran a la forma de entender la justicia según la narrativa y enseñanza bíblica, los resultados no serían solamente más programas, comedores y albergues sociales, también, y por encima de todo, un mundo definido por el Shalom de Dios, es decir, por una paz integral, un mundo en el cual los seres humanos florecieran. Justicia Generosa es un manual creativo y motivador para poner nuestra fe en acción, además de una llamada clara para que la Iglesia haga justicia. Un espíritu de generosidad unido a la justicia puede transformar totalmente no solo a una persona, sino a toda una sociedad. Hay muchas joyas que extraer de este libro, Justicia Generosa. Te invito a leerlo. Un saludo. Sin duda interesante este libro que nos ha propuesto este pastor de la Iglesia Bautista, Miguel Ángel Caja. Muchas gracias. Y el plan de fin de semana nos lo trae esta semana María Mejías. Ella es una joven monitora del Plan Diocesano de Animación Vocacional. María, ¿qué nos propones? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo os iba a proponer una serie de actividades religiosas para realizar el fin de semana, especialmente para niños y jóvenes. Desde el PEDA, Plan Diocesano de Animación Vocacional, además de los campamentos de verano, durante el curso escolar se hacen una serie de convivencias, tanto en Mérida como en Badajoz, para todas las edades. Luego, los más mayores también tienen otra serie de convivencias. Por ejemplo, este fin de semana subimos a Agredo con un grupo de chicas que tienen entre los 14 y 15 años
y donde se realizarán pues diferentes reuniones grupales tratando diversos temas. Luego se hacen ratitos de oración individual o grupal, misa, actividades deportivas o incluso este fin de semana queremos ir a la nieve a ver si tenemos suerte y ya ha nevado. Y al final se trata pues de un fin de semana de convivencia, de estar con Dios, de estar en comunidad. Las chicas están deseando porque se ven después de varios meses separadas, ya que cada una viene de un lugar distinto de la diócesis. Es una oportunidad maravillosa para reencontrarse con Dios, con uno mismo, con la naturaleza. Y la verdad que es algo distinto a lo que los jóvenes están acostumbrados a hacer en un fin de semana normal. Yo la verdad que es algo que recomiendo muchísimo. Es una experiencia, ya os digo, maravillosa y que si se tiene la oportunidad de hacer, pues que no se desaproveche. Actividades del Plan Diocesano de Animación Vocacional que llenan el calendario de nuestra archidiócesis desde principio hasta final del curso pastoral. Muchas gracias, María. Y vamos ahora a conocer el contenido de las páginas de la revista diocesana. Juanjo, ¿qué vemos en ellas? La portada es para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. También podemos ver en Iglesia en Camino, Actualidad Diocesana, la Delegación de Vocaciones Sacerdotales organiza varias actividades este trimestre. También se informa de la visita de don Celso a los seminaristas mayores en Salamanca. Se habla del fallecimiento de Sor Cristina Arana. Y en clave más nacional, los obispos ofrecen a la sociedad dialogar sobre grandes temas que nos acucian. También vemos en Iglesia en Camino diferentes secciones habituales y la contraportada es para un reportaje sobre la República Democrática del Congo. Ya sabemos que el próximo día 31 de enero el Papa Francisco va a estar allí de visita. Pues mucha información diocesana y también muchas secciones interesantes que ya puedes leer en Iglesia en Camino. Recuerda que puedes cogerla en tu parroquia y también puedes leerla online en iglesiaencamino.es. Pues así nos despedimos, agradecemos la atención y le dejamos la última palabra a Rafa Angulo. Un maestro, artesano, carpintero, especialista en la construcción de casas de madera, se iba a jubilar. Ya era hora de retirarse. Su jefe sentía mucho su marcha, porque durante muchos años había sido muy buen empleado, había trabajado muy duro durante toda su vida, pero le pidió un último favor, que construyera una casa más. El maestro carpintero accedió y durante unos meses estuvo construyendo la que sería su última casa. Sin embargo, el carpintero no estaba poniendo el corazón en ese trabajo. Utilizaba materiales quizás de inferior calidad y aunque el resultado no era malo, no tenía ese toque perfecto de sus otros trabajos. Era una desafortunada manera de terminar su carrera profesional. Cuando el carpintero terminó la casa, avisó a su jefe. Este se acercó, recorrió la casa y al terminar, en la puerta, le entregó las llaves al carpintero y le dijo: «Esta es tu casa. Es un regalo para ti por todos los esfuerzos que has realizado para nosotros». Ay, qué pena, penita pena. Si el maestro carpintero hubiera imaginado que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera diferente. Se hubiera esmerado más, le hubiera puesto más cariño, estaría mejor acabada. Sin embargo, ahora tenía una casa que no estaba demasiado bien y que quizá tendría que reformar. Por eso, ahora que hemos empezado un año nuevo, podíamos reflexionar, sugiero, sobre cómo estamos construyendo nuestra vida. Si lo hacemos distraídos, tibios, si vamos tirando, cuando deberíamos reaccionar, ¿verdad? El Papa Francisco nos exhorta a no conformarnos con la mediocridad, a no ir tirando. No se contenten, nos dice, con ir tirando. Piensen en grande, que vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin buscar el sentido de las cosas y escrutar con pasión el gran misterio de la vida, no es vivir, sino ir tirando. Y un cristiano no puede ir tirando. Cada día pongamos un clavo, coloquemos un ladrillo, situemos una teja con amor, santificando el trabajo independientemente de los adversos de las circunstancias. Tu casa es tu vida, amigo mío. Tu vida hoy es el resultado de tu comportamiento del ayer. Tu vida mañana será el resultado de tus actitudes, de la casa que estás haciendo hoy. Y todo esto, mi cuate, tranquilo, tú tranquilo. Tranquilo.